Hola, bienvenidos hermanos a una nueva sección de nuestra clase de Levítico. Hoy continuamos con la exégesis de Levítico 6, versículos 8 al 23. Antes de comenzar a leer el texto, quiero recordar brevemente que estábamos checando previamente al inicio del capítulo algunos versículos que corresponden justamente al capítulo 6, pero si analizamos cómo se ha escrito el libro y el capítulo en general en la historia y cómo se ha ido analizando, bien podrían pertenecer al capítulo 5 estos últimos versículos, ¿no? Antes del 8, del 1 al 7. Entonces, por eso es que existe este desfase de la temática entre Levítico 6 y primeros versículos y Levítico 6 siguientes versículos, pero ahora entramos de lleno a un bloque que pertenece más a holocausto, a ofrenda por la paz, a ofrenda cereal y también a ofrendas por el pecado, pero decíamos desde el punto de vista de los sacerdotes, ¿no? Entonces hace este cambio el capítulo y pareciera que de pronto gira, ¿no? Deja de hablar de pecado y empieza a hablar de nuevo en sacrificios, pero porque usualmente se toma como que el capítulo 6, primeros versículos del 1 al 7, en realidad culminan con lo que se habla en el capítulo 5, ¿no? Y aquí entramos de lleno a hablar ahora desde la perspectiva de los sacerdotes en los sacrificios. Esto es importante para nosotros porque, como dice Primera de Pedro, como dice también Pablo, recuerden, nosotros somos un real sacerdocio en Cristo, ¿no? Y somos el linaje escogido. Así que tanto hombres como mujeres cristianos somos sacerdotes de Cristo y Él es nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, nos compete mucho ver cómo en la cuestión, pues, sacrificial, ¿no? De la ley, que ya dijimos que no hay legalismo, no estamos diciendo que se hagan estos sacrificios al pie de la letra, porque ya en Cristo está nuestro único sacrificio, pero sí en estos sacrificios ver cómo, como sacerdotes de Cristo, podemos justamente hacer eso, ¿no? Adorar a Cristo y obedecerle, ¿no? Porque tenemos que obedecerle. Así que el Espíritu Santo sí nos enseña varias cosas de la ley, ¿no? Del espíritu de la ley de Cristo en estos pasajes, ¿no? No para hacerlo en legalismo, pero sí nos enseña, uno, a adorar al Señor, a poner los ojos en Cristo, a valorar que nosotros éramos 100% pecado, pero Jesús jamás pecó. Entonces nos ayuda a hacer esta brecha, ¿no? De ver a Cristo como santo que lo es y a nosotros como pecadores que lo éramos, ¿no? Y otra, nos ayuda a ver las obligaciones que tenía un sacerdote, la exigencia que tenía un sacerdote con relación al resto del pueblo, y es la misma exigencia que tenemos. Pero hoy tenemos al Espíritu Santo en nosotros, por lo tanto aumenta la exigencia, como dice Cristo en el Sermón del Monte, pero también aumenta la bendición teniendo al Espíritu Santo en nosotros sin que se vaya y siendo la tercera persona de la Trinidad para consolarnos, como nuestro segundo abogado y también como nuestro tutor y como nuestro Dios con nosotros, ¿no? Así que el capítulo es muy bonito porque nos va a terminar llevando a concluir que solo en Cristo hay un nuevo y real sacerdocio, pero tenemos que ver cómo era el antiguo, ¿no? Porque finalmente Jesús no hace nuevas pautas, digamos, o nuevas guías en Nuevo Testamento como si en Antiguo Testamento lo hubiera desechado, ¿no? Él mismo dice que no, que el Antiguo Testamento no se desecha, ¿no? Que no se borra ni una tilde ni una jota de Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué es importante entender a los sacerdotes en Levítico 6 y 7? Uno, porque somos sacerdotes en Cristo, otra, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, y además porque tenemos que saber apreciar y saber obedecer a Dios como Él manda, ¿no? Entonces, no es legalismo, no estamos volviendo a las sombras de Antiguo Testamento, pero estamos fortaleciendo el ancla que es Cristo, la roca, ¿no? La roca en fundamento, la roca tanto angular que está hasta arriba del edificio como la fundamental es Cristo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que valorar, apreciar, meditar y en este caso sí algunas cosas obedecer a Dios en todas las escrituras, incluyendo Levítico 6, ¿no? Entonces todo va a converger en Cristo. Recuerden Lucas 24, ¿no? Todo lo escrito de mí. Entonces, con esta regla vamos a ver a Cristo en el capítulo, ¿no? Y seguimos leyendo, continuando con el versículo 8 justamente, y dice la palabra de Dios en la Biblia textual. Y habló Jehová a Moisés para decirle. Entonces vean cómo la fórmula se repite, ¿no? Esta fórmula que es muy propia de un profeta, que es muy propia de la época de Moisés, ¿no? Porque los profetas, por ejemplo, en la época exílica o justo antes del exilio, en la época preexílica, la fórmula es más, esto dice el Señor, ¿no? Pero aquí
y habló Jehová a Moisés, es el mismo sentido que esto dice el Señor, pero en la época profética, por ejemplo, en los libros como Ezequiel o como Jeremías, por ejemplo, el profeta está hablando de parte de Dios, porque era esa conexión directa del profeta con Dios en una relación especial. Aquí Moisés está diciendo algo traducido que Dios dijo directamente, ¿no? Como se hace desde Éxodo y también en el Pentateuco. Entonces, es la misma expresión, pero en una forma, quizás acá lo podemos ver más impersonal, porque aquí dice, y habló Jehová, y en los proféticos se dice, y esto dice el Señor, y da un mensaje prácticamente directo hacia el pueblo, ¿no? Entonces, aquí también el mensaje va al pueblo, pero la distinción en la forma en la que se dice nos podría perder y que no veamos este peso profético que hay en el texto, pero en realidad, pues Moisés tenía el ministerio profético y el trabajo profético de Dios, ¿no? Así que por eso dice Moisés cada cierto tiempo en el libro, y habló Jehová a Moisés, como si una vez no bastara, ¿no? Y cada vez que nos dice habló Jehová a Moisés, tiene el peso de que proviene lo que sigue de la palabra de Dios. Entonces, el libro es muy enfático en esto, en el caso de Levítico, porque nos está recordando cada cierto tiempo que estas son palabras de Dios, ¿no? Que estas no son palabras del hombre. Y dice, ordena a Aarón y a sus hijos y diles, ¿no? Esta es la ley del holocausto. Entonces, en cuanto a ordena, estamos hablando de la ordenación de los sacerdotes y es todo el proceso a través del cual en un periodo de 7 días se hacían los sacrificios y se hacía esta ceremonia de ordenación para que hubiera sacerdotes y hubiera un sumo sacerdote, ¿no? ¿Qué pasa con Aarón? Y que vamos a ver en el capítulo 10 qué pasa con los hijos de Aarón, ¿no? Nadab, Abiú y también Eleazar e Itamar, ¿no? Pero a eso se refiere aquí, ¿no? Ordena a Aarón y a sus hijos y diles, ¿no? Esta es la ley del holocausto. Entonces, aquí tenemos que detenernos forzosamente porque el ordena a Aarón y a sus hijos implica que primero iban a ser ordenados como sacerdotes y ya después empezamos a hablar en otras palabras. O sea, primero Dios te capacita, primero Dios te hace nacer de nuevo, primero Dios nos rescató, primero Dios nos salvó, con su sangre nos lavó, nos hizo nacer de nuevo, nos bautizó con su Espíritu Cristo y el Espíritu Santo nos hizo también nacer de nuevo y entonces empezamos a escuchar la ley del holocausto. Entonces vamos a empezar a obedecer como sacerdotes, como hijos de Dios, la ley del holocausto. Entonces, solo entonces, ¿no? Esto nos habla muchas cosas por default. Quiere decir que alguien que no ha nacido de nuevo en Dios no puede empezar a trabajar en Dios. Y si hay gente que está trabajando aparentemente para Dios, pero no ha nacido de nuevo, eso explica por qué hay tantos errores en las congregaciones, ¿no? Sobre todo actualmente o también históricamente, ¿no? Porque vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? No podemos engañarnos. Siempre ha habido falsos cristianos y siempre ha habido verdaderos cristianos, ¿no? Y la cuestión es que primero Dios ordena, primero Dios nos hace nacer de nuevo y ya después empezamos a hablar de la ley del holocausto y del trabajo de los sacerdotes, ¿no? Uno, no podemos esperar que una persona que no sea cristiana tenga fruto del Espíritu, ¿no? No puede trabajar en Dios si no es de Dios, ¿no? Y Juan nos lo recuerda quizás de una forma pues completa con esta enseñanza que nos dice, ¿no? Si salieron de nosotros es porque nunca fueron de nosotros, ¿no? Entonces, para empezar a trabajar en Dios, primero nacidos de nuevo. Puede haber muchos esfuerzos humanos en muchas cosas, ¿no? Pero no necesariamente ser el ministerio de Dios, ¿no? Y el ministerio es el trabajo de toda la vida para Dios, como dice Pablo, ¿no? Trabajamos en todo como para Dios. Así que lo que más importa es la gloria de Dios y que nosotros hablemos de su gloria, ¿no? Y que hablemos de Cristo y Cristo muerto y resucitado, ¿no? Entonces, esta ordenación proviene única y directamente de Dios, ¿no? Por lo tanto, bíblicamente hay que aceptar predestinación, bíblicamente hay que aceptar teología de un pacto, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de un pueblo que tiene sacerdotes. Ahora, Nuevo Testamento, Pedro dice, ¿no? Que somos sacerdotes, un pueblo escogido en Cristo, que no hay judío ni gentil, citándolos a ambos. Entonces, o creemos que estamos hablando de un solo pueblo y que también aquí eran nuestros hermanos, o creemos que son dos pueblos. Pero si creemos que son dos pueblos, tendríamos un grave problema para entender estos textos. Porque estos textos no solo conllevan ordenanzas y obligaciones, también conllevan bendiciones, ¿no?
bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Pero recuerden lo que dijo nuestro Señor Jesús, ni una tilde se borra, ¿no? Ni una tilde se borra. Y Él vino para cumplir, no para derogar. Entonces, venir para cumplir no implica que, bueno, nosotros nos lavamos las manos y podemos seguir viviendo nuestra vida como gentiles, como antes éramos gentiles, podemos seguir viviendo nuestra vida como hijos del pecado y total, Cristo ya murió por nosotros, ¿no? Porque recuerden lo que dijo Pablo, ¿no? No pecamos más para que sobreabunde la gracia. Entonces, Cristo dijo que Él vino para cumplir en Él mismo y con Él y su cumplimiento, darnos ese cumplimiento a nosotros para que se viera como justicia, ¿no? Entonces, si somos sacerdotes, estamos ordenados en Cristo, pero solo somos sacerdotes porque Cristo nos ha ordenado como tal, porque Él es el sumo sacerdote, y hoy vamos a anclar esto con Hebreos 7. Pero si nosotros tenemos algo de justicia y rectitud, no es por nosotros mismos, es porque Cristo nos ha ungido, Cristo nos ha ordenado a nosotros como sacerdotes. Y esa es la misma palabra de Dios hacia un tipo, o mejor dicho, un ejemplo de lo que iba a pasar años después con él, ¿no? Y esto que él ordenó aquí se hizo por muchos años. Hasta que fue la resurrección de Cristo, esto tenía sentido, ¿no? Lo de los sacerdotes conforme al ministerio de Aarón, ¿no? Ahora somos sacerdotes en Cristo. Pero si hubo un cambio, en otras palabras, de sacerdocio, es porque el mismo verbo que aquí está ordenándole a Moisés que diga las cosas, es el mismo verbo que vino, nació, padeció, murió, resucitó, ascendió y ahora nos ha bautizado con su espíritu. Cristo es el mismo, ¿no? Entonces, somos un solo pueblo, de acuerdo a las escrituras, ¿no? Con las mismas obligaciones y con los mismos beneficios por la obediencia al Señor, mejor dicho, bendiciones, y por las mismas maldiciones por la desobediencia al Señor, ¿no? La gente habla de que esto se trunca y utiliza esta excusa de que somos dos pueblos distintos para no obedecer a Dios, ¿no? Pero justamente como aquí vemos anclado la ordenación de Aarón y sus hijos, pero después vemos que en Cristo somos sacerdotes, esto se tiene que decir porque si no se podría pensar, bueno, ya no somos sacerdotes en Aarón, sino que el real sacerdocio es de Cristo. Sí, pero ¿de quién viene la palabra aquí? Aquí dice el versículo 8 y por eso empecé así. Dice, y habló Jehová a Moisés, ¿no? Y por eso el enfático de que Dios cuando dice que viene algo de él, dice, y habló Jehová a Moisés, o esto dice el Señor. Entonces, esta palabra no la inventó Aarón. Esta es la misma palabra de Dios que se hizo hombre y se encarnó y que murió y resucitó y muerte de cruz, ¿no? Entonces, que haya un intercambio de sacerdotes no implica que nosotros borremos Levítico o que nosotros despreciemos Levítico o que nosotros nos burlemos de Levítico, todo lo contrario. Nosotros estamos sobre la base del Antiguo Testamento, pero porque Cristo hizo nuevas todas las cosas, ¿no? Pero Cristo no borró Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué significa esto? Que primero Dios nos ordena, primero Dios nos hace nacer de nuevo y después ya empezamos a hablar de la ley del holocausto. Entonces, pareciera que se repite en realidad todo en cuanto a holocausto a Levítico 1, pero el enfoque cambia en cuanto a los sacerdotes, ¿no? Porque aquí no estamos hablando del que iba a ofrendar, sino que estamos hablando del que está ofrendando en el nombre del ofrendador para con Dios como un intermediario, ¿no? Así que en cierta parte en estos capítulos tenemos que hacer bien clara la distinción que el sacrificio que Dios está aceptando es en Cristo, o sea, Cristo es realmente el que está intercediendo por nosotros, pero a la vez nosotros como sacerdotes de Cristo tenemos las exigencias de todo sacerdote que se habla en los versículos de este capítulo, a partir del versículo 8 del capítulo 6, en el capítulo 7 y después en la ordenación de los sacerdotes, ¿no? Porque si no pensamos que seguimos teniendo las mismas exigencias, en otras palabras, que el pueblo común de los capítulos 1 al 5 que ofrendaba. Pero somos muy convenencieros como cristianos. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos darle obediencia, ¿no? Queremos las bondades de Dios, pero no queremos dejar de pecar, ¿no? Y no puede ser así. Nosotros como cristianos ya no pecamos, ¿no? Ya no queremos pecar. Seguimos pecando diario, pero ya no queremos hacerlo y le pedimos a Dios que nos dé las fuerzas para resistir la tentación, como lo dice Dios mismo en el Padre Nuestro, ¿no? Pedimos que Dios nos libre de hacer mal contra el Señor. Pero eso implica que tengamos una guía, y la guía está en las Escrituras, en Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento que ya está explicado, ¿no? Los profetas
explican la ley de acuerdo a lo que se hizo mal, explican, bueno, vean, ustedes fallaron y Dios dice cómo por sus fallas, aquí hay un castigo. Recuerden Deuteronomio, fallaron como pueblo, vean cómo hay castigo, ¿no? Pero nosotros también fallábamos, todos estábamos destituidos del trono de la gracia, ¿no? Excepto Cristo. Cristo no pecó, y ahora, como él no pecó y él murió en la cruz y se ofreció a sí mismo porque él fue el medio que se ofreció, ya veremos Levítico 16, pero él representó el chivo, él representó la cabra y él representó el cordero y él representó ambos chivos, ¿no? El expiatorio y el que se quedaba para inmolarse. Él representó el medio, él era el ofrendador, él era el intercesor y él mismo fue el sacerdote que se ofreció. Entonces, finalmente Cristo cumple todo en la cruz, ¿no? Pero bajo su justicia, entonces entendemos que Él nos puede ordenar como sacerdotes, ¿no? Si valemos algo es por Cristo, porque todos estábamos destituidos, tanto el pueblo aquí que falló como nosotros, nos toca ponernos la camisetita y decir, yo pequé contra Cristo y maté a Cristo en la cruz. Todos estábamos destituidos, pero Cristo no pecó y con su justicia nos ha ordenado, ¿no? Y hablamos de la ley del holocausto. Entonces dice, el holocausto permanecerá ardiendo sobre el fuego, ¿no? Esto Pablo luego nos lo dice de otra forma. Él dice, no dejes apagar la llama del Espíritu Santo, no dejen apagar la llama del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿qué significa no dejar apagar la llama, no? Y recuerden Levítico 1 en el holocausto, y recuerden, por ejemplo, el holocausto que hizo Elías, ¿no? Porque eso es lo que hace Elías, un holocausto, ¿no? Entonces, en Primera de Reyes 18 y aquí en el Levítico, por ejemplo, cuando hablamos de holocausto, Dios mandó el fuego para sellar que esa ciudad, que esa nación, que ese lugar específico, que ese grupo de personas que descendían de Abraham, Isaac y Jacob, con quien había la promesa, que ese grupo de personas, que ahí estaba el pueblo de Dios, ¿no? Después ya entendemos que en el Nuevo Testamento la revelación especial fue siendo progresivamente dada por Dios y ahora sabemos que no se trataba específicamente de un lugar geográfico, sino que en realidad todas las naciones llegarían, o llegaríamos, mejor dicho, a adorar al Señor independientemente, ¿no? De si nacimos o no en Palestina, ¿no? Y ahora sabemos que somos judíos porque Jesús circuncidó nuestros corazones con su ley, ¿no? Y ahora no hay judío ni griego, sino que somos hijos de Dios en Cristo, ¿no? Eso está muy claro. Pero entonces, ¿qué es lo que Pablo dice sobre el holocausto? Pablo utiliza esta analogía y así como Dios mandó el fuego para sellar, igual con Elías, que ese era un holocausto agradable para el Señor y que él había iniciado el fuego, él nos pide mantener el fuego vivo del Espíritu Santo. Y aquí nos dice el Levítico, el holocausto permanecerá ardiendo sobre el fuego. Entonces, era tarea de los sacerdotes mantener el fuego ardiendo 24/7, pero el fuego lo comenzó Dios. Y hoy, ¿cómo lo traducimos? Nosotros nacimos de nuevo porque Cristo nos hizo nacer de nuevo, morir con Él y resucitar con Él en la cruz, que ese es el bautismo, y él nos bautizó con su Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos hizo criaturas nuevas. Ahora, ¿quién es el fuego por excelencia en las Escrituras en el Antiguo Testamento como imagen verbal? El Espíritu Santo representa la santidad de Dios. Pero recuerden, la santidad de Dios santifica a aquellos que han sido preelegidos por el Padre y lavados por el Hijo. Pero a quien no, genera una condenación eterna, porque la santidad de Dios depende de eso, de si somos hijos en Cristo o si no, ¿no? Si alguien no es hijo en Dios, la santidad de Dios quema el pecado, ¿no? Destruye. Es esa relación que existe precisamente con el Gehenna, con el basurero, ¿no? Para quemar el pecado fuera, para destruirlo, para un crujir de dientes, etcétera, ¿no? Entonces, si somos hoy hijos de Dios y sacerdotes en Cristo, es porque Él encendió la llama, es porque el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo, no por nosotros. Aquí, en otras palabras, terminan muchos debates que hay entre predestinación o arminianismo, por ejemplo. Bíblicamente, ¿cuál es? Predestinación. Porque ¿quién puso el fuego? Dios. Yo no encendí mi propio fuego, yo no fui por un mechero, ¿no? O yo no fui por un, pues yo que sé la forma en la que quieran hacer fuego, ¿no? Pero yo no fui por un mechero, yo no fui por el combustible y el comburente y yo no lo encendí. No, aquí, tanto como a los sacerdotes se les indicaba y se les ordenaba de parte de Dios mantener el fuego, a nosotros se nos ordena mantener al Espíritu Santo. Pero yo no inicié el fuego es el Espíritu Santo. ¿Acaso yo creé al Espíritu? Pues no, ¿verdad? Entonces es una
contradicción decir que yo elegí por Dios cuando quien inició el fuego, quien me ordenó, fue Jesús, ¿no? Preelegidos en el Padre, lavados por el Hijo y bautizados por el Hijo con su Espíritu Santo, quien nos santifica para buenas obras. Y por supuesto que en la santificación, hacer permanecer el fuego ardiendo, en realidad es como una indicación en segunda persona, como en el Salmo dice, bendice alma mía a Jehová. O sea, es como darle una orden a mi alma, ¿no? O como darle un aliento a mi alma de que bendiga a Jehová, que se entiende que es como decirle al Espíritu Santo que trabaje en mí y que genere en mí el adorar a Jehová, ¿no? Bendice alma mía a Jehová es pedirle al Espíritu que nos haga adorar al Señor, en otras palabras, ¿no? No es como que yo mismo pueda adorar al Señor, sino que es dejarme guiar por el Espíritu Santo y en las Escrituras para adorar a Dios. Ese es el bendice alma mía a Jehová, ¿no? Es pedirle al Espíritu que nos dé las fuerzas, que nos dé la fe para adorar al Señor. Pues aquí también, no dejar apagar la llama del Espíritu también depende del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos que no dejamos apagar la llama? Obedeciendo a Dios con el Espíritu y las Escrituras, ¿no? Orando, por supuesto, leyendo las Escrituras diario, pidiéndole a Dios perdón, ¿no? En nuestra oración por los pecados que cometemos diario, adorando puramente a Dios, con únicamente bendición al Señor, no acción de gracias, ese es distinto, es bendición, acción de gracias, adoración por la potencia de Dios, por la gloria, por la justicia de Dios, está en Apocalipsis 7, está en los Salmos, entonces es mantener la relación con Dios, que implica obedecerlo, porque recuerden lo que dijo nuestro Señor Jesús, quien lo ama lo obedece. Entonces, eso es lo que significa que el holocausto permaneciera ardiendo sobre el fuego. Así como los sacerdotes mantenían el fuego que ya Dios había iniciado, que hizo caer del cielo, aquí nosotros estamos entendiendo que Dios nos bautizó, inclusive está en Hechos 2, la imagen muy directa de cómo el Espíritu Santo se posó como si fuera o generó como lo que fueran lengüetas de fuego, ¿no? Pues es la misma analogía, es decir, importante leer, por ejemplo, Levítico para entender bien Hechos 2 y no sacarlo de contexto e inventar idiomas que ni siquiera existen para decir que están hablando en lenguas cuando no se trata de jugar con el Espíritu Santo, ¿no? En ese tiempo, en primer siglo, sí hablaban idiomas, ¿no? Se traducía precisamente en eso. A lo mejor ustedes tengan otra nacionalidad que todavía no sé, ¿no? Pero finalmente sería como si ustedes me entendieran en otro idioma que no fuera español, pero yo no dejara de hablar español para que escucharan la palabra de Dios. Pero hoy eso ya está cerrado el canon, ¿no? O sea, ¿qué es hacer permanecer ardiendo el fuego? Es orar en el Espíritu y obedecer al Señor con las Escrituras. Ellos lo hacían diario, diario. Todo el tiempo tenían que permanecer el fuego ardiendo. Todo el tiempo. No era opcional, no era una invitación, no era un hazlo para que tu relación con Dios esté mejor. No, era una orden del Señor y tenían que hacerlo los sacerdotes. Por eso los levitas estaban librados de tener que trabajar para ganarse la vida y entonces todas las tribus les daban parte, con la parte del diezmo, ¿no? Mantenían a la tribu especialmente dedicada para el Señor, los levitas, a los primogénitos, y ellos se encargaban precisamente de hacer estas cosas, y era un trabajo duro, hacer que permaneciera el fuego ardiendo, ¿no? Limpiar el templo, hacer los sacrificios, escribir la palabra de Dios, la ley o transcribirla, porque los pergaminos pues iban desgastando, enseñarla. Entonces, sí es un trabajo pesado, pero ahí está la cuestión. Somos salvos en Cristo, ¿no? Pero no somos salvos para volver a pecar como si fuéramos hijos del pecado. Y tampoco somos salvos para ser flojos en el Señor. No. Y tampoco se trata solo de hacer cositas con las manos del estilo Marta, ¿no? Recuerden el Evangelio. Dios no regaña a María, Dios regaña a Marta. Entonces pensar que porque yo subo a tocar o que porque yo limpio la iglesia, el edificio, o porque yo ayudo a estacionar los carros, o porque yo me desplazo cada miércoles o cada jueves o cada día que ustedes lo hagan a orar con mi grupo de personas a un edificio o que yo administro, etcétera, eso no es parte de hacer que permanezca ardiendo el fuego. Eso es parte de lo que hacemos físicamente con los hermanos y es como un extra, pero eso no es hacer permanecer el fuego.
Hacer permanecer ardiendo el fuego es oración y lectura de las Escrituras con obediencia de las mismas diario, dejar de pecar, buscar al Señor diario, a esforzarnos por crecer a la altura del varón perfecto. Eso es hacer que arda el fuego, que permanezca ardiendo el fuego. De eso se trata, ¿no? Entonces, no está mal hacer las demás actividades, claro que no. Entendemos que es parte de la casuística, ¿no? De tener un edificio, un lugar específico de donde se reúnan las personas, pero eso no desplaza el trabajo que se tiene que hacer, el trabajo importante. Y permanecer ardiendo el fuego es la relación con Dios, la oración y la lectura con la obediencia de las Escrituras guiados por el Espíritu Santo. Eso es, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo, ¿no? En otras palabras, si hacen esos ministerios como los que yo dije, o inclusive ser pastor o maestro, está bien, pero el trabajo principal en cuanto a la ordenación, que somos sacerdotes en Cristo, nuestra primera obligación, aquí dice la ley del holocausto, es hacer que el fuego permanezca ardiendo, ¿no? Hacer permanecer el fuego del Espíritu ardiendo, ¿no? Dice, encima del altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse ardiendo en él, ¿no? Entonces, esta unidad de las Escrituras nos ayuda a ver muy claramente que estamos hablando del Espíritu Santo. El sacerdote se vestirá de su túnica de lino y vestirá sobre su carne los zaragüeyes de lino, ¿no? Y recogiendo de sobre el altar la ceniza del holocausto que el fuego habrá reducido, la depositará al costado del altar. Se quitará luego sus vestiduras y revestido de otras vestiduras sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar puro. Entonces, en cuanto a los trabajos que empieza a hacer el sacerdote ya ordenado, nosotros comenzamos a ver parte de lo mismo que se hacía en el holocausto, pero en Levítico 1 no se menciona lo de las cenizas, ¿no? Se menciona lo que hacía el ofrendador, que llevabas tu animal, Dios te da 3 opciones, tenía que ser sin defecto, macho, y dependiendo de tu posibilidad socioeconómica lo llevabas, y con eso comenzabas la relación con Dios, ¿no? Estaba sobre la base del holocausto y se hacían usualmente más sacrificios porque era el holocausto más, por ejemplo, yo pequé, tenía que llevar un sacrificio para el holocausto más otro por el pecado, ¿no? Un Levítico 4, un sacrificio de Levítico 4 o Levítico 5 y el de Levítico 1 que era el holocausto. El holocausto siempre era la base porque sobre la base de lo que ya se estaba quemando en holocausto iban los demás sacrificios. Entonces, sobre la base de la cruz de Cristo empezamos la santificación y tenemos la relación con Dios para caminar a la altura del varón perfecto de la mano con el Espíritu Santo, mejor dicho, guiados por completo por el Espíritu Santo, pues la santificación también es solo por la gracia del Señor, ¿no? Pero bueno, dice, este tipo de manejo, por ejemplo, de las cenizas o de la vestidura que tenía el sacerdote, porque recuerden que estamos haciendo en Levítico 6 esta forma de enfocar las cosas como de parte del sacerdote, ¿no? Ya vimos lo del ofrendador en Levítico 1, aquí vemos desde el punto de vista del sacerdote. Y en cuanto a las cenizas, lo importante aquí de reconocer es que las cenizas se sacaban fuera del campamento, ¿no? Dice, sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar puro. Entonces, el fuego que Dios genera o la ley del holocausto que Dios genera en esta instrucción sacerdotal implica que el fuego se debe manejar como cosa santa, ¿no? No se puede manejar como algo generado de manos humanas, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, por ejemplo, el sacerdote vestido de lino, nos recuerda, por supuesto, al el lenguaje que utiliza Isaías y Apocalipsis que utiliza Juan, con que Dios nos ha vestido, ¿no? De lino. Entonces, no es algo que esté al aire, ¿no? Como diciendo, ah, pues qué bonito, Dios nos vistió de blanco, como si Dios hubiera elegido un color, por ejemplo, nos pudo haber vestido de verde o de amarillo. No, no se refiere como a la moda o la última moda del siglo I, ¿no? Sino que está hablando, por ejemplo, Apocalipsis, citando a Isaías, que están hablando de Levítico, de Éxodo, de Deuteronomio, de Números, de la vestimenta que tenía un sacerdote, ¿no? Entonces los sacerdotes vestían de lino. ¿Qué es lo que quiere decir Nuevo Testamento con esto? Que Jesús nos ha hecho sacerdotes en Nuevo Testamento, que Jesús nos ha hecho con las bendiciones del sacerdocio real en Cristo, pero a la vez Él nos lleva de la mano en el Espíritu Santo con las obligaciones de la obediencia que se le debe a Dios como Señor en Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, eso significa que nos ha vestido de lino, ¿no? O que nos ha hecho blancos de pies a cabeza, ¿no? Nos ha lavado los pecados, sí,
pero más que el sentido de que es blanco, como si el blanco representara forzosamente pureza solo por un contexto como más tirándole a lo místico, no es que el color blanco represente pureza y no sé, a lo mejor el azul represente un tipo de, por ejemplo, como los griegos veían los colores, ¿no? Como amarillo colérico o verde, ¿no? Todo eso como en cuanto a los humores. No se trata de eso, sino que más bien al decirnos de lino, Dios nos está diciendo que nos vistió, nos hizo sacerdotes, ¿no? Entonces, vinculen Levítico 6, por ejemplo, o la ordenación de los sacerdotes con Apocalipsis y con Isaías, y ahí está la respuesta. Dios nos hizo sus sacerdotes, en otras palabras, ¿no? Ya vimos, Dios nos ordenó, Dios nos dice que permanezca el Espíritu Santo ardiendo, Dios nos ha vestido de túnica de lino, sí es el sentido también de que nos ha blanqueado, que nos ha perdonado los pecados, nos ha hecho nuevas criaturas, sí, pero el enfoque está en que vestidos de túnica de lino significa sacerdotes. Somos sacerdotes en Cristo. Eso es lo que representa. Y vestirá sobre su carne los aragüeyes de lino, ¿no? Ya veremos por ahí un detalle, ¿no? De cómo los sacerdotes sí tenían el efod y cómo tenían la mitra y todo esto y cómo se lo quitaba el sumo sacerdote, sobre todo hablando de él en Levítico 16. Esto porque la túnica de lino únicamente para el sacerdote representaba, cubriendo hasta acá, hasta las puñeras, representaba básicamente austeridad o representaba un estado de humildad, en otras palabras. Y en Levítico 16 todo el demás ornamento se quitaba para que el día de la expiación se hiciera el sacrificio únicamente en túnica de lino, que era como la vestimenta base del sacerdote. Inclusive Dios nos enseña algo también ahí, ¿no? La túnica de lino no era una vestimenta que representara orgullo, ¿no? O soberbia, o que fuera de mucho, mucho dinero, o que tuviera implícito un estatus social elevado, porque estuvieran a la última moda. No, más bien la túnica de lino representaba un estado de humillación, un estado de humildad con respecto al Señor, de que nosotros volveremos al polvo, ¿no? Pero la palabra de Dios prevalece. Entonces, era un estado de exaltación, pero a Dios, quien nos ha ordenado, no de nosotros mismos, ¿no? Dice, y vestirá sobre su carne los aragüeyes de lino, y recogiendo de sobre el altar la ceniza. Entonces, ya hablando de las cenizas, y nos recuerda dos cosas. Una es que se estaba quemando las cosas porque había fuego, ¿no? Entonces, tras el holocausto, de tarde no había nada hasta el día siguiente y sin atención cuidadosa, pues el fuego moría en la noche, ¿no? Y no se podía permitir eso. Entonces, cada mañana y cada tarde tenía que estar el fuego vivo con un holocausto público, como dice Números 28, ¿no? Por eso el mandato se concentra en lo más difícil, que es mantener la brasa toda la noche hasta la mañana. Porque en otras palabras, había comburente en día y tarde, ¿no? En mañana y tarde, porque estaban ofreciendo sacrificios, pero en la noche difícilmente iban, ¿no? Porque terminaba el día, a partir de las 6 de la tarde terminaba y se comenzaba el alba. Entonces, Dios dice que específicamente en la noche no se debía dejar morir el fuego, así como en las otras partes del día, ¿no? Y de este fuego precisamente iba a haber cenizas. Ahora, estas cenizas se tenían que tratar como santas también porque pertenecían a algo que Dios ya había reducido a partir del fuego para ser depositado, ¿no? Es decir, las cenizas eran depositadas al costado del altar, se quitaban las vestiduras porque también representaba como el manejo de lo que había terminado de toda esta conversión del pecado hacia cosas santas, porque el lugar santísimo era adentro donde estaban las tablas, pero también en el altar del holocausto, porque siempre se estaba consumiendo en el fuego que se entiende como santidad de Dios. Y como producto de esto había cenizas que se ponían al costado y se quitaban las vestiduras para manejar esas cenizas, las mismas vestiduras que te representaban santidad, pero en un estado de humildad con el Señor, ¿no? Y revestidos de otras vestiduras sacaban las cenizas fuera del campamento, pero a un lugar puro, ¿no? Fuera del campamento, pero a un lugar puro. El fuego debía permanecer toda la noche, algo difícil. Entonces, nos recuerda muchas analogías del Señor como con respecto a yo vendré de noche, ¿no? Y tienen que estar preparados. Recuerden la parábola, por ejemplo, de las vírgenes con el aceite, ¿no? Y la lámpara. Entonces, el Señor viene de noche. Y aquí Dios nos decía en holocausto a los sacerdotes que debían hacer permanecer el fuego siempre, pero específicamente enfatiza en toda la noche porque era el periodo más difícil, porque no había comburente para mantener el fuego vivo. Así a nosotros también se nos refiere que, en otras palabras, esta vida es como una noche, ¿no? Esta vida es como una noche porque
el Espíritu vive en nosotros, claro, y tenemos las Escrituras, pero el mundo que está rodeándonos, en donde Cristo nos dejó precisamente y dijo que oró al Padre para que estando en el mundo no seamos del mundo y ora por nosotros y Él aboga por nosotros, también el Espíritu Santo, entendemos que sigue habiendo oportunidades de pecar en este mundo, siguen probando nuestra paciencia en este mundo. Por ejemplo, el Señor nos disciplina mucho en este mundo, ¿no? Y seguimos tanto teniendo esta oportunidad de pecar, teniendo tentación, etcétera, ¿no? Pablo da a entender esta situación de que, pues, desgraciados de nosotros porque ya no queremos pecar y amamos la ley del Señor, pero diario nos encontramos pecando como si nuestros brazos y piernas no nos respondieran, ¿no? Y llegará un día en el que ya no pase eso, pero hasta entonces es como si estuviéramos de noche, en el tiempo más difícil para mantener ardiendo el fuego, pero aún así Dios nos manda y nos ordena a mantener el fuego. Entonces, imposible no es, pero porque para el Señor no hay nada imposible. Para nosotros sí sería imposible como humanos, pero para el Señor no hay nada imposible. Y el Espíritu Santo vive en nosotros y nos ha dado sus escrituras. Por lo tanto, el Espíritu Santo es quien mantiene el fuego vivo y nosotros tenemos que no apagarlo. ¿Cómo sería no apagarlo? Pues básicamente quien lo apagara representaría lo que dice Juan, ¿no? Si alguien apaga, entre comillas, el fuego del Espíritu, habiendo sido cristiano antes, muestra lo que Juan dice en su carta. Salen de nosotros para probar que en realidad nunca fueron de nosotros. Entonces, tal persona nunca fue cristiana. Parecía cristiana en lo externo, pero en realidad su corazón jamás había sido renovado. Entonces, un cristiano nacido de nuevo en Cristo, ordenado por Cristo, aquí como vemos en el versículo 9, que tiene ya la vestimenta de túnica de lino de Cristo, que es sacerdote de Cristo, que se le ordena mantener la llama, no va a fallar, va a mantener la llama ardiendo. Aunque pecamos diario, corremos a pedirle perdón al Señor porque tenemos abogado en Cristo y el Espíritu Santo. Pero es porque el Espíritu Santo nos mantiene así. El Espíritu Santo mantiene el fuego. Y cuando nosotros encontramos tentación, también encontramos una salida, dice Cristo, para que no sea tan difícil resistir a la tentación, sino que Dios no nos pide ser empíricos, pero conforme vamos aumentando en santificación gracias al Espíritu Santo y nos vamos acercando cada vez más a la altura del varón perfecto, encontramos que nos es más fácil resistir o huir a tentaciones que antes nos era más difícil resistir o que nos quedábamos ahí, ¿no? Entonces, ahora huimos y cuando se presenta la oportunidad de cosas que ya hemos superado en Cristo, ya las resistimos o huimos francamente, ¿no? Y ya no caemos en tentaciones que antes nos generaban piedritas de tropiezo que eran muy fáciles para nosotros caer en pecado, ¿no? Entonces, si en esta noche que se llama vida nosotros seguimos con el fuego ardiendo del Señor, es porque el Espíritu Santo nos da tanto las fuerzas como el querer y el hacer la palabra de Dios y obedecerlo, ¿no? Y esto es todavía mayor razón de que la predestinación es bíblica, porque ni solitos nosotros podríamos elegir a Dios porque estábamos muertos en delitos, pecados y éramos como los huesos en Ezequiel, que también veremos en el libro alterno que estamos enseñando de los proféticos, como tampoco nosotros podríamos mantener en santificación el fuego ardiendo vivo porque nosotros somos débiles en la carne. Entonces, si nosotros nos mantenemos en Cristo es gracias al Espíritu Santo, quien mantiene el fuego en la noche. Esto nos hace ver y adorar por completo al Señor. Pero por supuesto este pasaje es trinitario, ¿no? Ahora, las cenizas pues se generan a partir de este lugar de ardor o fuego encendido sobre el altar, ¿no? Las cenizas se tenían que generar porque estaban quemando lo que se estaba quemando como ofrenda, ¿no? Pero el fuego no se dejaba de consumir, pero el fuego no dejaba de arder, ¿no? Entonces, el producto de las cenizas tenía que ser manejado, ¿no? Era parte del sacerdocio. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, este tipo de analogías que el fuego sigue consumiendo, que el fuego sigue vivo, tenemos que asociarlo, por ejemplo, con esperar continuamente en Dios, que es Oseas 12, alabar continuamente a Dios, Salmo 34 y 71, guardar la ley continuamente, Salmo 119, ¿no? El fuego también del altar era una analogía, en otras palabras, un emblema visible de lo que la adoración sin interrupción tiene que ser, porque todo esto nos recuerda que tenemos que estar manteniendo constante y vivo la adoración al Señor
obedeciéndolo, ¿no? En el espíritu y en verdad, o sea, guiados por el Espíritu Santo y en la verdad que son las Escrituras para obedecer al Señor, constantemente, sin pausas, ¿no? Obviamente tenemos pausas como humanos, obviamente a veces le robamos tiempo a Dios haciendo cosas que nos satisfacen en la carne, pero vamos caminando hacia la altura del varón perfecto y algún día lograremos darle a Dios todos los días de la vida, la adoración para guardar Deuteronomio 6 con todo el corazón, alma y fuerzas, que es cuando estemos renovados con el cuerpo para el Señor, un cuerpo que ya no va a pecar, ¿no? Pero hasta entonces vamos creciendo gracias al Espíritu Santo. Y cuando nosotros vemos lo de las cenizas, que es el otro detalle que quiero retomar desde hace rato y que usualmente no se, pues no se mencionan, ¿no? La ceniza del holocausto aún es un residuo de lo que fue enteramente de Dios, ¿no? O sea, se debe tratar con reverencia, se debe llevar a un lugar limpio porque se tiene que tratar como santo, porque forma parte de algo que Dios ya hizo santo, ¿no? Al salir del recinto sagrado hacia el campamento lo santo, que las cenizas ya son santas, dice, no debe arrastrarse a lo común, ¿no? Entonces, en este caso, no es un desecho como usualmente se piensa de otros desechos, o no es como el chivo expiatorio que se sacaba hacia Azazel para que se llevara el pecado, ¿no? Hacia el símil o la analogía del infierno, ¿no? Sino que aquí no es la situación de estar poniendo la mano sobre un animal para que representativo federalmente saliera en lugar mío para que se llevara el pecado, sino que aquí es el producto ya de la santificación de Dios que hizo algo nuevo, que es en la base de la cruz de Cristo, y ese producto ya como parte de lo que se consumió, que generó el fuego, que son las cenizas, también iba a ser tratado como santo, ¿no? Entonces, el esfuerzo que el Espíritu Santo nos lleva a hacer, en parte gracias al fruto del Espíritu, o si ustedes lo quieren ver así en las enseñanzas de Cristo, por ejemplo, con la enseñanza de quien multiplica los talentos, todo ese trabajo no es despreciado, en otras palabras, por Dios, ¿no? Ese trabajo o el esfuerzo que a nosotros nos toma en la lectura de las Escrituras, la oración, que la gente nos trate mal, que la familia o los amigos o cada quien en sus propios ejemplos, no sé, pues básicamente generen desprecio contra nosotros por el nombre de Cristo. Todo eso que se va acumulando, Dios, en otras palabras, esas cenizas no se tratan como algo que haya sido producto de nuestras manos, ¿no? Si no, se tratarían como el chivo expiatorio que sacaba los pecados del pueblo y que Cristo ya lo hizo por nosotros como chivo expiatorio que sacó los pecados al Gólgota y que murió ahí, ¿no? Como representación de nosotros, de lo que nos tocaba, él no habiendo pecado y resucitó. Pero en el caso de las cenizas ya son producto del trabajo de Dios que ha generado un holocausto y ha consumido un sacrificio para comenzar una relación nueva con Él. Entonces, todo el trabajo que hacemos en Dios, todo ese trabajo es considerado santo, pero porque volvemos a lo mismo. No se produjo de nuestras manos de pecado. Ese trabajo se produjo de la santidad del Espíritu Santo. Entonces, eso implica que se llevaran a un lugar limpio, no se desechaban hacia un lugar sucio o basurero como se representaba, por ejemplo, el Gehenna, ¿no? Sino que se desechaban a un lugar limpio, porque habían pertenecido al holocausto o al altar del holocausto sobre la base del cual se daban los sacrificios, que era el otro lugar santísimo, ¿no? El trabajo de Dios es limpio, el trabajo de Dios es santo, ¿no? La adoración de Dios no admite descuido en lo aparentemente pequeño, también eso nos recuerda, ¿no? O sea, desechar las cenizas, por ejemplo, hacia donde no se nos ocurría total que ya era el desecho de lo que se había consumido en fuego, o a donde se me ocurriera, o a un lugar inmundo, hubiera sido un grave descuido, ¿no? Entonces, aparentemente todo iba bien, mantener el fuego vivo en la noche con mi túnica de lino y estar haciendo los sacrificios para el Señor, pero yo podía tener un error en sacar las cenizas y depositarlas en un lugar impuro. Y cualquiera diría, bueno, oye, pero ya son las cenizas, sí, pero hasta las cenizas del trabajo que hace el Espíritu Santo con nosotros, y en este caso del altar del holocausto, se tienen que tratar como santas. Para con Dios no hay lugar a errores y tampoco hay lugar a impureza, ¿no? A Dios lo tenemos que tratar como santo porque recuerden el lema del libro, tenemos que ser santos como Dios es santo. Por eso hacían el cambio de vestiduras,
quitaban las vestiduras que eran precisamente de lino, representaban esta santidad de Dios, sacaban las cenizas a un lugar puro, ¿no? Y hacían o se revestían de las otras vestiduras, ¿no? Y después dice en el versículo 12, en tanto el fuego de sobre el altar arderá en él sin extinguirse, y hace de nuevo este contraste, ¿no? Ya había cenizas, pero el fuego se sigue manteniendo. El mundo pasará, pero la palabra de Dios prevalecerá. Dios hará nuevas todas las cosas, pero la palabra de Dios siempre es el Espíritu, el Hijo y el Padre es. Dios es, ¿verdad? El sacerdote quemará leños en él en la mañana y acomodará encima el holocausto, dejando consumir en él las grasas de las ofrendas de paz, ¿no? Un fuego continuo arderá sobre el altar sin extinguirse. Entonces vean cómo Dios repite 3 veces la misma fórmula, ¿no? Aquí como orden, que permanezca ardiendo el fuego sobre encima del altar, ¿no? Encima del altar toda la noche hasta la mañana. Luego repite, ¿no? Que hace esta distinción donde dice el fuego de sobre el altar arderá en él sin extinguirse. Y luego nos vuelve a repetir un fuego continuo arderá sobre el altar sin extinguirse. Entonces, el enfático de 3 veces en las escrituras siempre va encaminado a decirnos este pasaje es importante y esto tiene que prevalecer y esto se tiene que hacer y esto es muy importante, por eso te lo repito varias veces. Entonces, lo más importante de esta primera parte del capítulo en cuanto a los versículos 8 al 13 que continúan del 1 al 7 es un fuego continuo arderá sobre el altar sin extinguirse. Y Pablo nos los dice, no dejen apagar el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. Es el mismo sentido. Uno era la sombra, que era realmente mantener pues el fuego ardiendo en un altar de holocausto, y la luz en Nuevo Testamento, la realidad ya cumplida gracias a Cristo en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo representa ese fuego viviendo en nosotros, no debe dejarse extinguir. Pero si no se extingue en alguien es solo gracias a que el mismo Espíritu Santo mantiene su fuego vivo, no gracias a nuestros propios méritos, ¿no? En Levítico 10:10 vemos cómo lo importante también del oficio del sacerdote es discernir entre lo santo y lo profano, ¿no? Lo santo no se arrastra hacia lo común. Entonces, dentro de todo este bloque que estamos viendo, estamos hablando de santificación, ¿no? Ya hablamos de salvación básicamente en el primer bloque del 1 al 5 de los capítulos, y ahorita estamos hablando de santificación y justamente compete a los sacerdotes, ¿no? Entonces, en los paralelos que se están hablando en este capítulo, las dos temáticas fuertes es en función de que Dios es santo y tratar a Dios como santo y ser santos como Dios es santo. Uno es no dejar que se extinga el fuego, que es el Espíritu Santo, mantener la relación con Dios con oración y lectura de las Escrituras para obedecer al Señor. Y el otro es saber discernir entre lo santo y lo profano, ¿no? Para saber cómo las cenizas se debían manejar, ¿no? Y que lo que provenía del altar del holocausto, que era el otro lugar santísimo del templo, o en este caso del tabernáculo, también se tenía que manejar como algo limpio. Entonces, es mantener el fuego y saber distinguir entre lo santo y lo profano, ¿no? Esas dos eran tareas del sacerdote. Hoy tenemos las mismas tareas con nuestra Biblia y con la oración con el Espíritu Santo. Y no nos podemos engañar de decir que estas cosas ya son anticuadas o que ya pasaron o que solo eran para el pueblo judío, porque entonces tampoco nos va a tocar la salvación en el último día de la tierra. Pero si somos de Cristo, como diría Pablo, esto nos toca y es una obligación y es un mandato perpetuo de parte del Señor. Jesús lo dice. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Orar en el Espíritu Santo, leer nuestras escrituras diario, meditar, pedir perdón, obedecer al Señor y saber distinguir entre lo santo y lo profano para que cosas hasta inclusive como las cenizas no las depositemos en un lugar impuro, sino que las depositemos en un lugar puro porque sabemos distinguir que el trabajo que proviene del Señor, de la santidad del Señor, que es el fruto del Espíritu, en otras palabras, es santo y que el fruto del pecado es pecado. Hoy, ¿cómo lo podríamos traducir? Si a alguien, por ejemplo, le va bien, pero porque robó dinero, pues no diríamos que está siendo cristiano. Si a alguien le va bien también, pero tiene fruto del Espíritu, por ejemplo, y el dinero no lo obtuvo por algo ilícito, y vemos, ya hablando de cosas espirituales, que su vida es
y totalmente en obediencia al Señor, aunque nos cueste a todos, pero intenta obedecer al Señor, esa persona está caminando con el Señor, ¿no? O nosotros mismos que tenemos que examinarnos continuamente, ¿no? Y diariamente. Estamos haciendo algo discerniendo entre la santidad y lo profano. Estamos haciendo algo conforme a la santidad del Señor para su gloria, o lo vamos a obtener a través de algo profano, ¿no? Esa es la tarea del sacerdote y esa también es tarea de nosotros. Y lo vamos a ver mucho en el siguiente bloque de capítulos, siguiente, que es del 11 al 15, ¿no? Con las enfermedades de la piel, con los alimentos, etcétera. Bueno, aquí cuando vemos esto, entonces, cuanto más nosotros, como sacerdotes de Cristo, no deberíamos hacer esto en cada acto de culto al Señor. Pero recuerden que nuestro acto de culto realmente no se refiere forzosamente a lo que hacemos en un edificio cada semana, ¿no? Nuestro acto de culto es que somos sacrificios vivos para el Señor, como dice Pablo. Estamos entregados para darle al Señor todas nuestras vidas como sacrificios en obediencia, ¿no? Siempre. Entonces, esto solo tenía sentido si había obediencia real a las escrituras en cuanto a la santidad del Señor, o sea, obedecer con el corazón, claro. Parte de las fallas del pueblo en cuanto a los que no eran hijos de Dios en Antiguo Testamento los vemos porque ellos estaban haciendo solo los rituales como algo mecánico o inclusive algo místico, como algo para mantener a Dios tranquilo y se olvidaron de la base espiritual de cada uno de estos mandamientos, ¿no? Hoy tenemos la misma base espiritual. El sacrificio externo no lo hacemos en cuanto a animales, porque Cristo ya murió y resucitó, pero la base espiritual de obediencia al Señor sigue siendo la misma. Y entendemos que no lo hacemos por nuestra propia carne, sino por el Espíritu Santo, pero sí nos pide Dios esforzarnos, tener templanza, ¿no? Ser valientes, y la valentía la da el Espíritu, pero así como con Josué, tenemos que ser valientes en el Señor, ¿no? Em, y bueno, para llegar a a concluir este capítulo, falta un poco todavía, en realidad hay mucho que hablar en el capítulo 6 y 7 porque es el enfoque de los sacerdotes y nosotros ahora somos real sacerdocio en Cristo, pero a forma de conclusión hasta ahorita, si llegamos al sentido espiritual de este fuego perpetuo que es el Espíritu Santo, nosotros tenemos que comenzar a hacernos preguntas, ¿no? O sea, hablar de este fuego, ¿no? Usualmente pensamos en las propuestas y de qué habla, por ejemplo, cada pasaje, y ustedes tienen que saberlo pesar con el Espíritu Santo y sus propias escrituras para silenciar, por ejemplo, eisegesis, que intenten improntar o meter sus propias ideas al texto, y también que uno mismo intente meter sus propias ideas al texto, ¿no? Entonces, siempre es con las propias escrituras, y en este sentido, por ejemplo, como se ha hablado del fuego en el pasaje y en general en el Antiguo Testamento, algunos como Calvino han hablado, por ejemplo, de que nos recuerdan este primer fuego que descendió del cielo, que es Levítico 9, Segunda de Crónicas 7, y que se tenía que mantener como una adoración aceptable, pero que nosotros no lo habíamos encendido, sino que lo encendió Dios, ¿no? Y que también nos ayuda a vincular que en Levítico 10 Nadab y Abiú dando un fuego extraño, pues es como si ellos quisieran encender su propio fuego y Dios había encendido el fuego. Ellos tenían que mantenerlo, no encenderlo, en otras palabras, o no dar un fuego extraño, ¿no? Que no proviniera del Señor, que simplemente es pecado tener su propia ruta, ¿no? Más allá de, ya lo veremos si estaban borrachos o no, entendemos que es desviarse de los caminos del Señor, ¿no? No darle el fuego del Señor, sino darle de otro fuego, un fuego extraño. Entonces, caminos extraños, pero solo hay un camino que es Cristo, ¿no? La palabra de Dios. Otra, por ejemplo, algunos como Cale o Gispen lo han visto como que el fuego ardía sin cesar porque el holocausto era el símbolo pues designado y la señal visible de la adoración ininterrumpida a Jehová o que representaba la consagración continua del pueblo a Dios, ¿no? También se ha visto como el holocausto en cuanto a propiciatorio, que es que Dios nos vea de forma favorable, el fuego perpetuo que recordaba la necesidad constante de la expiación, pero básicamente a lo que nosotros nos tenemos que vincular en este capítulo es que todas estas formas de verse en cuanto al fuego en el capítulo y de mantener el fuego vivo nos llevan a concluir lo que Pablo nos enseña en las escrituras sobre el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ahí es donde está la principal conexión. No apaguéis al Espíritu en primera de Tesalonicenses 5, ¿no? Entonces, ¿qué tarea tendrían ustedes y también yo y todos nosotros? Y
y leer Primera de Tesalonicenses y volver a leer Levítico 6, por ejemplo, y entender en el Señor cómo no tenemos que apagar el fuego como sacerdotes, ¿no? La presencia eterna de Dios con nosotros, el Espíritu viviendo en nosotros es nuestro Emmanuel, ¿no? Y entendemos que tenemos la misma obligación que los sacerdotes de no apagar el fuego, ¿no? No sucumbir inclusive en la noche, ¿no? Sí nos sentimos a veces solos, cansados, fatigados, pero ahí empezamos a aplicar todo, ¿no? Cuando ya tenemos cansancio para, por ejemplo, obedecer al Señor o para resistir a la tentación, recordamos pasajes como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? No dejaré que seas tentado más allá de lo que puedas soportar. No solo de pan vive el hombre, sino la palabra de Dios. Entonces, ¿quién soportó la tentación en un desierto, estando solo, en ayuno de 40 días, que también es un milagro, por cierto, cansado, humillado porque vino a ser humano, no teniendo que venir a ser humano, no teniendo en más su condición de Dios o no teniendo en sobreestima su condición de Dios, sino que viniendo con nosotros? ¿Quién soportó la tentación en un desierto cuando tenía mucha hambre? Cristo, y la soportó con las escrituras. Entonces, Él vivió esa noche también, y Él la vivió en la cruz. Y ahora Él nos dice que nosotros la podemos resistir gracias a que Él nos ha bautizado con su Espíritu y nos ha hecho nacer de nuevo, y somos sus sacerdotes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor. Tener la misma fe que el Espíritu puso en nosotros nos lleva a generarle obras, como dice la carta de Santiago, en obediencia al Señor, ¿no? No pecar cuando antes pecábamos, ¿no? Amar a los enemigos, ayudar al prójimo, ¿no? Y amar a Dios con obediencia al Señor, ¿no? Guiado por sus escrituras. Entonces, el fuego del altar interior no habría de morir. Nosotros tenemos que seguir encendiendo esta llama. Tenemos necesidad permanente y constante de pedirle perdón a Dios, de estar en relación con Dios, ¿no? No existe tal cosa como ser cristiano y olvidarse de Dios 7 días y cada 7 días ir al edificio, no. Como cristianos tenemos necesidad constante de la fuente de agua viva y gratuita que Dios nos ha ofrecido, como dice en Apocalipsis, y que Dios nos da, ¿no? Entonces, nuestro sumo sacerdote vive siempre para interceder por nosotros. Ese es Hebreos 7, ¿no? El fuego no se apaga gracias a que Cristo lo mantiene como sumo sacerdote y el Espíritu Santo es el fuego. Entonces, no tenemos de qué temer, solo hay que amar al Señor y obedecerlo con las Escrituras y en esta relación con el Espíritu. Y justo, ya para cerrar, en el capítulo 7 de Hebreos, vemos cómo el sacerdocio de Melquisedec justamente nos habla como forma de conclusión. Esto solo lo voy a leer porque al leerlo se va a explicar solo la conclusión y con esto terminamos el día de hoy. Dice el capítulo 7 de Hebreos: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, y a quien Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Considerad, pues, la grandeza de este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo y de lo mejor del botín, y en verdad de los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar, ¿no? Cristo pertenecía, en otras palabras, a otra tribu, por supuesto, dice. Además de todo, ¿no? Recordemos la genealogía en Mateo, además de que es del Espíritu, finalmente Jesús es Dios, nunca deja de ser Dios, pero también, pues, humanamente pertenecía a otra tribu que no era de Leví, ¿no? Dice,
porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes, y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Recuerden que el Señor jura en su propio nombre, en otras palabras, por lo tanto su juramento es santo y válido, ¿no? Dice, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, o sea, moría uno y tenían que relevarlo con otro, moría otro y tenían que relevarlo con otro, murió Aarón y tuvieron que relevarlo con Eleazar, por ejemplo, ¿no? Pero Cristo nunca muere. Cristo resucitó y Cristo vive por siempre. Entonces, a eso es a lo que se refiere Hebreos. Dice, los sacerdotes anteriores eran más numerosos, ¿no? Y aún haciendo un sacrificio diario y manteniendo este fuego en el holocausto de forma física 24/7 constantemente encendido, ninguno de nosotros lograba generar una salvación perpetua, una santificación perpetua, un perdón de pecados perpetuo, porque todos pecamos, todos matamos a Cristo, todos hemos tenido orgullo, todos estábamos destituidos del trono de la gracia. Era un medio provisional y se tenía que hacer diario y continuamente y cada año, etcétera, y diario y diario y diario, ¿no? Pero Cristo lo hizo una única vez porque Él no pecó, porque Él es santo, porque Él es perfecto, ¿no? Pero esto no quiere decir que nosotros borremos Antiguo Testamento, al contrario, para entender bien Hebreos, necesitamos entender bien y ver a Cristo, por ejemplo, en Levítico 6, ¿no? Y dice, por lo cual, por fin llegó al versículo que quería para este capítulo, dice, por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces, Cristo está intercediendo siempre por nosotros, porque Él no muere, ¿no? Él es para siempre, Él es Dios, pero a la vez como hombre Él se ofreció a sí mismo, ¿no? Y gracias a Él, Él nos ha hecho sacerdotes en Él. Entonces, si somos sacerdotes es por Él, si somos cristianos es por Él, si obedecemos al Señor es por Él y por el Espíritu Santo. Y claro, el Padre nos preligió, es el plan del Padre. Pero tenemos que entender que no apagar al Espíritu es algo que proviene de Cristo, ¿no? Es parte del nuevo pacto. Bendición del nuevo pacto es el Espíritu Santo viviendo en nosotros siempre, porque Cristo murió y resucitó y nos bautizó con su Espíritu. Así que Levítico 6, en este primer bloque sobre cómo el sacerdocio hace el holocausto, completamos el sacrificio del holocausto con Levítico 1 desde el punto de vista sacerdotal, en que en Cristo somos sacerdotes, en que nuestras obligaciones son mantener el fuego vivo, no apagar la llama del Espíritu, mantener la oración y la lectura de las Escrituras y la obediencia, y saber distinguir entre lo santo y lo profano, como con las cenizas, por ejemplo, que se depositaban en un lugar puro porque provenían de algo puro que es el altar del holocausto. Y ningún trabajo pequeño es pequeño para con el Señor, todos los trabajos son importantes para con el Señor, y estamos hablando del plano espiritual, estamos hablando de lo espiritual, por supuesto, de lo del Espíritu. Más allá de que entendemos que sí, todos nuestros trabajos humanos son para el Señor, estamos hablando de la lectura de las Escrituras, cada minuto que hacemos, cada minuto de oración, cada minuto de sufrimiento que nos han humillado, deshonrado u ofendido por el nombre de Cristo, por la causa de Cristo, es valioso para con el Señor esas cenizas. Al polvo volveremos, pero finalmente Dios restaurará eso y nos dará cuerpos renovados. También eso podemos vincularlo aquí, ¿no? Entonces, no apaguemos el espíritu y vivamos en santidad para con el Señor, gracias a Cristo. Pues es todo por hoy y los vemos en un próximo video sobre Levítico 6. Que la paz del Señor sea con ustedes.